A la mesa redonda de esta tarde, mística para un nuevo siglo. Lo vamos a hacer comenzando con un minuto de silencio, de manera que podéis colocaros cómodamente allí en vuestra silla, de espalda, pues pegada allí al asiento, hombros cómodos, brazos cómodos, piernas cómodas, cuello también suelto. Y vamos sencillamente a mantener este minuto de silencio a la escucha de nosotros mismos, a la escucha de nuestro medio, de la naturaleza, a la escucha. Muy bien, muchas gracias. Bien, pues la mesa redonda que tenemos ahora se titula Mística para un nuevo siglo. Y del siglo XXI pues se han dicho muchas cosas, ¿no? Ya André Malraux, ¿verdad? Pues ya a finales del siglo XX decía que el siglo XXI sería ético o no sería, pues Bourdieu y otros hablaban ya de un siglo XXI espiritual o no sería. Y ciertamente algo de esto debe de ser cierto, por lo que hablábamos también en la sesión anterior, porque creo que hay como una necesidad de nuevo modelo, ¿no? De nuevo paradigma, de una nueva forma, ¿verdad?, de relación entre nosotros y con el medio, y desde luego en eso tiene mucho que ver pues nuestra propia espiritualidad, nuestro propio interior. La mística a veces pues se ha abordado como una separación del mundo, ¿no? Como un ascetismo, como un retiro, ¿verdad? Como una forma de dejar el mundo atrás, entendiendo, quizá equivocadamente, que el mundo era malo y en la medida en que lo pudiéramos tener lejos, pues nos protegíamos, ¿verdad? Pues de una fuente de malicia, ¿verdad? De tentación o como quisiéramos llamarlo. Pero hoy, desde luego, la mística yo creo que ha evolucionado también, y aunque este tipo de propuesta más de tipo ascético pues no sea tampoco descartable, pero desde luego lo que caracteriza una visión mística va a tener que ver sobre todo con la apertura al misterio, y con tener presente el misterio dentro de nuestras vidas. Esa experiencia de misterio, esa experiencia de atención, esa experiencia de escucha, de observación, de ir atento por la vida, de no devorar las páginas del libro de la vida, sino de irlas sabiéndolas leer y escribirlas. Todo eso va a tener que ver con una visión mística de la vida. Por lo tanto, no pensemos que la mística es algo que está reservada solo a unos pocos escogidos, sino que la mística, y esto se ha dicho desde todas las tradiciones, es algo a lo que se invita a cualquier persona para que pueda participar en ella. El místico ve el rastro de la divinidad. Yo soy químico de profesión y pues para conocer, por ejemplo, muchas partículas subatómicas, muchas partículas elementales, es imposible verlas. Hay principios incluso que dicen que si te acercas mucho, ya pues inmediatamente se van. Pero ¿cómo sabemos entonces que existen? Pues sabemos que existen por el rastro que dejan.
Esto es algo que los místicos han hecho, por eso a veces también se habla que la mecánica cuántica tiene un cierto familiaridad, ¿no?, con lo que pueda ser también la mística, porque el místico va viendo la divinidad no cara a cara, sino en el rastro que va dejando en uno mismo y en el mundo. Y esa apertura de la inteligencia, en fin, algunos llamaban el tercer ojo, en fin, digamos, esa iluminación es la que puede, ¿verdad?, pues contactar con esta visión diferente de entender la mística. Es curioso también que la mística no se queda solo en lo que puede ser un repliegue, sino que la mística tiene una continuidad cuando a veces se llama también al místico para que se comprometa con el mundo en el que vive. Eso lo hemos visto en la tradición zen, cuando se habla de la vuelta al mercado. Ya he llegado ya a la cima, ¿y ahora qué hago? Seguir subiendo, pero si no hay más para subir, tienes que volver al mercado y compartir todo eso que has descubierto con los demás. Y en la tradición cristiana, allí mirando, ¿qué haces mirando el cielo? Vamos al trabajo, ¿no? Entonces, la mística no solamente supone ese repliegue, ese aislamiento, sino que detrás de una nueva visión hay también, pues probablemente una vuelta a lo que aparentemente nos podía perturbar, pero donde ahora volvemos con una mirada diferente. Quizá este sea también el gran desafío de la mística de nuestro tiempo. Y qué bien para eso tener hoy en esta mesa redonda a personas muy cercanas a la experiencia mística por su tradición espiritual y que nos pueden hablar no solamente de lo que puede suponer la mística, ¿verdad?, o el concepto como tal, sino de su propia experiencia, que sin duda alguna yo creo que nos va a resultar de un gran interés. Va a comenzar interviniendo en primer lugar Encarnación Gómez Juárez, de la comunidad médico-hinduista, está aquí a mi derecha. Posteriormente intervendrá Juan Martínez Pinteño, del Centro Budista Tibetano Nagarjuna de Granada, y finalizará Nieves Acosta Picado, de la Fundación para el Desarrollo de la Conciencia. Tenemos que excusar a Yusia Pou, que se encuentra de viaje y no ha podido, por tanto, acompañarnos dentro de esta mesa. Pero en todo caso, yo creo que va a estar muy bien representada. Muy bien, pues con ese tiempo que vamos a tener más o menos de 10 minutos, pues puedes comenzar. Muchas gracias. Namaste, muchas gracias. Muchas gracias a todos los organizadores. Muchas gracias a mis compañeros de mesa y muchísimas gracias también a todos los que estamos aquí. Federico, el minuto de silencio inicial, de oración, así que sí, de meditación, se merece una pequeña oración que quiero compartir con todos y que también vamos a utilizar para introducir el concepto místico, muy unido también al concepto de lo humano, porque una cosa sin la otra no tendría demasiado sentido. Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Saha Viryam Karavavahai Tejasvina Vaditamastu Ma Vivishavahai. Om Shanti 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 Hari Om Tat Sat. Om. Que juntos seamos protegidos, que juntos seamos alimentados, que juntos trabajemos con fuerza y con vigor, que nuestro aprendizaje, que nuestro estudio sea luminoso y que nunca nos odiemos. Esta es la oración una de las hermosísimas oraciones que utilizamos también cuando vamos a empezar los estudios, cuando vamos a empezar algo,
Sobre todo, en mi escuela se ha utilizado sobre todo antes de estudiar, antes de una clase de estudio, antes de una enseñanza, pues se utilizaba esta oración y la utilizamos. Cantaba por matarme, es maravillosa. Bueno, el místico tiene que estar inevitablemente unido al humano. Cuando hablamos de la experiencia mística, estamos hablando de algo que trasciende. Y en este trascender no queremos decir que nos olvidemos de lo que hay aquí, sino que también y necesariamente tenemos que conectarnos con esa parte de trascendencia, de espiritualidad que está en nuestro propio programa como ser humano. Desligarnos de esa historia, incluso las personas que no se declaran creyentes, siempre hay algo de trascendencia que no podemos evitar, de irnos de donde estamos ahora mismo. Bueno, la experiencia de lo divino, de la fusión con lo divino, ese tránsito, ese recorrido, se podría llamar que es el proceso de la mística. La definición académica dice, es una experiencia muy difícil de alcanzar, en el que se llega al grado máximo de la unión del alma a lo sagrado durante la existencia terrenal. Quizás el problema sea que ponemos demasiada intelectualidad, y no es que no sea necesario lo intelectual, pero también hasta eso hay que trascenderlo. Cuando hablamos de lo místico en la religión, hablamos de ese punto de trascendencia de este plano terrenal, para saber que somos mucho más que lo material y de lo que se puede tactar, de lo que se puede percibir con los sentidos. Pero también el místico tiene la obligación de enseñar o de compartir la trascendencia del propio plano en el que nos encontramos. Si me permiten una pequeña broma, cuando yo estaba estudiando psicología, mi hermano pequeño tenía unos dibujos que eran muy tontos. Era siempre yo lo veía muy tontos. Para mí Bukuni era el campeón. Entonces se veía una torre y una princesa despavorida corriendo y un villano detrás de ella, ¿no? Y la princesa venga a gritar, y el villano venga a perseguirla se suponía que tenía que ser un mazo, porque era una torre con paredes gruesas y una ventana donde todo se veía cíclicamente ese espectáculo. Otra secuencia del dibujo animado es que alguien quita la torre y se ve cómo es la dulce princesa la que va persiguiendo al villano y el villano el que está corriendo absolutamente despavorido, ¿no? Muchas veces tenemos que quitar y tener visiones mucho más amplias para ver realmente lo que está ocurriendo. Porque muchas veces las visiones parciales nos están dando eso, una visión parcial. Y por lo tanto necesitamos ampliar esa mirada. Ese es el concepto de mística que a mí me fascina. No es una mística para que se nos pongan los ojos en blanco y exista una ruptura de compromiso con la realidad, sino es precisamente para volver a la realidad mucho más saneados y mucho más iluminados, para poder precisamente alumbrar los grandes huecos oscuros que la realidad nos ofrece, siempre, en todas las épocas. Esa es la idea fundamental. Desde la mística védico-hinduista de esta visión, uno de nuestros maestros de nuestra escuela, Swami Sankaratilaka, un maestro fundador, nos enseñaba que siempre tiene que haber una mirada hacia el interior del hombre y de la mujer, como un paso previo a lo místico. Antes de llegar a lo místico tenemos que encontrar al hombre y a la mujer. Cuáles son sus problemas, cuáles son sus definiciones. Y lo que nos encontramos frecuentemente es un ser humano demasiado perdido, demasiado imbuido en alguna pantalla de ordenador, demasiado capturado por diferentes ideologías, también religiosas, y un ser humano que no se sabe encontrar ese hueco de solaz, ese hueco de retiro y de respiro en sí mismo. Muchos yoes perdidos en muchas multitudes, en muchas ideologías, en muchos yoes, en muchas funciones, ¿no? En muchos roles que nos toca jugar en nuestra vida, unos funcionales y otros muy disfuncionales, unos que nos sirven para tirar para adelante y otros que
tiramos para adelante pero mal. Por eso decimos que son disfuncionales, ¿no? El ser humano tiene que, digamos, que levantarse sobre el concepto de lo que es ser hombre y ser mujer. El ser humano es un concepto de excelencia, pero para que esa excelencia se pueda llevar a cabo se necesita una definición y se necesita un reencuentro del hombre y de la mujer consigo mismo. Una mente, una psicología, una emoción totalmente tocada no permite la iluminación. Estamos hablando de que no se debe de intelectualizar la iluminación porque es un proceso que también trasciende lo intelectual, pero también nos habla de un recorrido en ese proceso místico, y en ese proceso de recorrido el ser humano, el hombre, la mujer, necesita un proceso de cultura, de reflexión, de filosofía, de profundidad, de espiritualidad. Y es así como podemos conseguir que la persona se encuentre, se pueda definir, encuentre su función, encuentre su misión, o por lo menos encuentre su reflexión, empiece su proceso de construcción. Y eso es lo que la mística debería de enseñarnos, y debería de enseñarnos a todos, sin distinción de nada. Cuando hablamos de la mística, estamos hablando de la necesidad de encontrar un espacio de protección y de seguridad para todos, donde se pueda escuchar incluso lo que no me gusta sin acritud, incluso dándonos la oportunidad de que a lo mejor lo que no me gusta necesito escucharlo para entender por qué no me gusta, o a lo mejor me está diciendo algo con lo que debo de confrontarme y que debo de reflexionar, y que muchas veces el otro es el espejo, ¿vale? El ser humano necesariamente tiene que adquirir cultura, reflexión y llenar valores. Y esos valores tienen que pasar necesariamente por una criba donde lo comunitario también deja un espacio a lo íntimo y a lo individual. Pero no para separarnos, sino precisamente para integrarnos con más conciencia y también con más riqueza, no solamente a uno, sino también a los demás. Y eso es algo que consideramos muy importante. Lo que estamos hablando precisamente es de tener ese punto de definición como ser humano, ese punto de cultura, ese punto de valor, de reflexión, ese punto intimista del que nos hablaba de una forma preciosa antes Federico, y estamos hablando a que tenemos que tener vida interior, que nos permita sortear los obstáculos que nosotros nos encontramos, los obstáculos que nosotros ponemos, los que nos ponen los demás y los que nos pone el mundo por el mero hecho de existir. Cuando conseguimos llegar a estos puntos, hemos pasado del sujeto, del hombre o mujer, al ser humano, y en el ser humano entonces es cuando se junta lo que genuinamente nos hace ser humanos, y es nuestro humanismo, nuestra capacidad de entendernos como personas y de entender al otro. Esto es fundamental. Si no conseguimos eso, si estamos constantemente en esa carrera de locos, donde ya nadie lee un libro, ni un artículo, ¿no? Y las enseñanzas tienen que ser muy cortitas porque no conseguimos mantener la atención más de minutos, no segundos. Estamos perdiendo muchas cosas, muchas cosas. ¿Quiere decir que esto no es importante? ¿Quiere decir que los mensajes en momentos rápidos no pueden dar un punto de dinamismo, de gracia, de diversión? Sin duda, pero que sustituya a lo que es una enseñanza más pausada, más íntima, más reflexionada, más reposada? Eso es un serio problema, muy grave problema, que ya desde distintas instancias médicas, psicológicas, filosóficas, por supuesto también, se está tocando. Cuando llegamos a la humanidad con valores para todos, es cuando podemos empezar a hablar del místico.
es cuando podemos recitar con plena conciencia la oración que decíamos al principio, ¿no? Om Sahana Bhavatu, Sahana Bhunaktu, Saha Viryam Karavavahai. Que estemos juntos, que maestros y estudiantes podamos trabajar juntos, que seamos protegidos, que seamos alimentados, que juntos trabajemos con gran energía y con gran vigor, que nuestro aprendizaje sea luminoso y que no nos odiemos. El místico tiene que tener superada la confrontación. Esto es mío, esto es tuyo, esto lo haces porque te interesa a ti, esto lo hago porque me interesa a mí, es que vas solamente a tu cuerda. Todo ese tipo de cuestiones que en el plano más o menos humano se pueden entender y hasta se pueden aceptar, en el místico deben de estar superados. Y así se fracasan también, cuando se pelean incluso por un pequeño cuenco de barro, ¿no? Perdido en la codicia de lo que puede ser más simple. No tienen que ser cosas precisamente muy elevadas. Fama, nombre, poder, la simple deferencia en un acto, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones, en una posición de trabajo, todo ese tipo de cuestiones que tanta malestar generan y tanto enfrentamiento y tanto enrarecimiento de los ambientes laborales, familiares, en los que cada uno nos estamos moviendo. La mística tiene diferentes formatos, lo comentaba antes Federico. Está el asceta, ¿no? El retirado, el que está en su ermita, en oración, en contemplación, en meditación, y que su vibración está purificando y bendiciendo a todos los que están a su alrededor. También está el cenobita, el místico también, contemplativo, pero que comparte, ¿no? Que se acerca y que comparte su opinión, su conocimiento, sus consejos con las personas que llevan una vida más mundana, ¿no? Involucrado en la sociedad, por supuesto, también, el místico curando la mente, ¿no? En India a los profesores de yoga y a los médicos se le llama shiromani, ¿no? Una mente enjollada, ¿no? Es decir, como una mente privilegiada, gracias a lo cual podemos todos sentirnos bendecidos y protegidos, ¿no? Y también beneficiados con esa mente de joya, ¿no? Esa mente de shiromani. El místico tiene que ser necesariamente, desde la óptica védico-hinduista, un gran reintegrador que reintegre las tres realidades en las que nos movemos los seres humanos: mente, cuerpo y espíritu. El gran auxiliar del Veda es la escuela de la mística, que es la escuela del yoga, y existe una máxima de yoga que dice: lo que es bueno para el cuerpo debe de serlo para la mente y debe de serlo para el espíritu. Si no es bueno para alguno de los tres, no es yoga, no es unión. Ese es, digamos que sería el ideal del místico, ¿no? En nuestra tradición filosófica y religiosa sería el yogi, la persona que tiene esas cualidades, esa capacidad de reintegrar, de enseñar, de practicar lo que enseña, de compartir lo que enseña y de crecer también a través de su propia enseñanza y de compartir esa enseñanza, porque nos enseñan también nuestras escrituras que en los tiempos oscuros, en esta época de Kali Yuga, la forma de liberarnos, de iluminarnos, va a ser a través de la compasión, y la compasión es compartir el conocimiento. Decía Sri Krishna, voy cortando, Sri Krishna, que para él el más querido será sin duda la persona que comparta el conocimiento y que lo difunda entre todos los demás. Para finalizar, muy brevemente, la mística tiene que desarrollarse en una sociedad, y en la sociedad cualquier místico de cualquier tradición, desde nuestro punto de vista, tiene que cumplir tres líneas. Una línea blanca, que desarrolle su religiosidad viviendo y dejando vivir; una línea azul, siendo útil a esa sociedad; y una línea roja, que es respetando las leyes, normas y conducta de la sociedad en la que vive. Si no es así, digamos que no podría prosperar este tipo de mística. Cuando estamos hablando de mística, de esa mística que trasciende el plano terrenal, pero para volver también a ella, estamos hablando fundamentalmente de un principio también de compasión, porque la compasión genera comprensiones, y las comprensiones, soluciones.
que es lo que necesitamos siempre, iba a decir en este tiempo. Si habláramos con los tiempos de cualquier otra persona, dirá, en nuestro tiempo también, ¿no? Pues eso, nada más. Muchas gracias. Gracias. Bueno, a continuación habla Juan del Centro Civilista Tibetano Nagarjuna. Se escucha bien, ¿no? Bueno, pues yo también quiero agradecer vuestra presencia y la organización, bueno, a las personas que han hecho posible la organización de estas jornadas, que en los tiempos que corren pues, es algo difícil de experimentar. Un encuentro de esta temática es difícil. Yo decía, para las instituciones, para determinados ámbitos de poder, incluso para la universidad y para determinados ambientes, organizar jornadas de diversidad religiosa es difícil encontrarlo, difícil poder asistir en ellas, y yo me congratulo con todos vosotros de eso. Entonces, porque estamos viviendo unos momentos de sobresaltos y de preocupación, porque la barbarie de nuevo se extienda involucrando a las religiones, como ha ocurrido en tantas ocasiones. Entonces, en el comienzo de este siglo, bueno, pues se están acumulando una serie de problemas. Federico ha hablado de algunos de ellos, y de conflictos cada vez pues de la emergencia climática, de la injusticia económica y social, de la migración, el terrorismo, los fanatismos ideológicos, políticos y religiosos. Y bueno, en este contexto tiene sentido hoy hablar de la mística como un tema de reflexión, o incluso todavía podría ser más disparatado considerar que la mística es una salida o una propuesta o una solución válida y viable. Pues evidentemente, si lo hacemos y la respuesta de esta pregunta la hacemos desde el prototipo clásico de un místico, evidentemente no tiene sentido. Pero vamos a ver qué tipo de mística es la que está evolucionando en la actualidad, como decía el libro de lo que decía Federico, una nueva forma de entender la mística. Y esto es lo que yo quiero decir desde el Centro Nagarjuna, al cual pertenezco. Por decir quiénes somos, pues somos un centro, ahora como unos 150 centros en todo el mundo, que fundó Lama Yese, continuó su dirección Lama Zopa Rinpoche, que ha muerto recientemente. Es un centro de estudio del budismo tibetano, es decir, estamos dentro de la tradición del budismo tibetano y en concreto de la tradición del linaje del Dalai Lama, que es nuestro máximo líder espiritual, o el líder espiritual de todo el pueblo tibetano. Y bueno, pues desde este punto de vista es del que voy a hablar, porque evidentemente hay otras tradiciones de budismo en toda Asia y en todo el mundo, y yo no las conozco lo suficiente, aunque también conozco la tradición del budismo zen, como ha dicho, hablaré de un maestro del budismo zen, y no conozco lo suficiente, pero desde aquí es de donde quiero hablar. Entonces, para la mayoría de las personas en nuestra sociedad, la vida contemplativa, mística, espiritual, se considera una solución o salida escapista, poco realista, desentendida de los problemas del mundo. Seguramente para muchas personas está la visión que se tiene del budismo en nuestro contexto. Y en cierto modo en el pasado, no tan lejano, en muchas zonas de Asia, sobre todo en el Tíbet, se refiere, parece que esa fue, desde nuestro punto de vista, la tendencia predominante. En el Tíbet el budismo se desarrolló en torno a los monasterios y a diferentes formas de vida retirada. En lo que se refiere al budismo tibetano, en la actualidad los monasterios y las universidades se han refundado en el exilio. Como sabéis, el Tíbet está ocupado por los chinos, por el gobierno chino, las autoridades y el ejército chino. Y siguen desarrollando su actividad en el estudio de las enseñanzas de Buda transmitidas por los maestros, así como en el adiestramiento de la mente mediante la meditación. Pero la situación ha cambiado. Los monasterios se han abierto en muchos aspectos a la cultura occidental. Hay una comunicación constante con el exterior. Los monjes viajan y se forman en disciplinas científicas
que antes no eran estudiadas. Es destacable como el mismo Dalai Lama en persona mantiene frecuentes encuentros con intelectuales científicos de diferentes disciplinas. Los maestros han venido a Occidente y esto ha supuesto una gran oportunidad para un mejor y adecuado conocimiento de lo que es el budismo, y ahora entendemos mucho mejor lo que es el mensaje de Buda. El enfoque de aprendizaje y la práctica de los monjes y laicos budistas también ha cambiado. En la actualidad el budismo está experimentando un proceso de renovación y apertura inusitado. Los maestros en las diferentes tradiciones están impulsando una nueva forma de practicar el Dharma. En primer lugar, sigue siendo un camino de estudio, reflexión y meditación. Se siguen realizando prácticas devocionales y oraciones. En definitiva, elementos que lo caracterizan como una vía mística o contemplativa. El propósito, en este sentido, es el logro de la budeidad. La budeidad, que es la experiencia de lo absoluto, la trascendencia de la subjetividad, la comprensión de la verdadera naturaleza de todo lo existente. Alcanzar ese logro es algo no comprensible intelectualmente y por tanto algo inefable. Es algo que no se alcanza que solo se alcanza con la experiencia mística. Pero además, al mismo tiempo, como lo ha venido repitiendo una y otra vez nuestro recientemente fallecido director Lama Zopa Rinpoche, ese logro se alcanzará dependiendo en primer lugar de haber transformado nuestra mente hasta convertirla en la naturaleza misma del amor bondadoso y la gran compasión. Es decir, el deseo de que todos los seres, sin excepción, se liberen del sufrimiento y sean felices. Y esto llevado a la acción en todos los sentidos. Esta es la razón por la cual nuestros centros desarrollan su actividad no solo en el estudio del Dharma y la meditación, también en proyectos de educación universal, servicio social y diálogo religioso. Hay que decir que personalmente el Lama Zopa Rinpoche, los testigos, las personas que han convivido con él a lo largo de su vida, son testigos de que él no dormía. Él personalmente dirigía todos los asuntos de la organización y todos los asuntos que le venían del mundo. Él decía que estaba en el mundo metido hasta arriba y claro, pero no dormía, meditaba. Hasta ese punto llegaba su grado de compromiso con los demás, total y absolutamente. Por otra parte, su santidad el Dalai Lama afirma que la transformación interna es la base para una paz duradera en el mundo. Comprende las razones de aquellos que piensan que esto es algo difícil, pero piensa que es algo imprescindible. Pero al mismo tiempo piensa que se trataría de desarrollar esa transformación mental junto con una acción consciente y sabia en la vida, porque, como dice, los conflictos y problemas no se resuelven solo con oraciones. Es el ejemplo que él mismo nos transmite en sus proyectos, intervenciones y en sus comportamientos constantemente a lo largo de todo el mundo. Todo ello le ha llevado a ser considerado actualmente un gran líder espiritual no solo para los tibetanos y los budistas. Hay que decir que el Dalai Lama todos los días a las 3 de la mañana se levanta y medita durante horas antes de comenzar su tarea como persona con tantas responsabilidades. Sigue siendo un gran meditador. El gran maestro vietnamita, también fallecido recientemente, encarna otro ejemplo de lo que significa la meditación en acción, la mística en acción. Él se convirtió en una fuerza de cambio en el mundo. Quien quiera que conozca su vida será testigo de lo que puede significar un gran proyecto de renovación del budismo y de la espiritualidad en general. Profundizó en el desarrollo de la meditación y en su enseñanza, y al mismo tiempo fue consciente de que los monjes deben llevar a la sociedad algo más que oraciones cánticos. Han de alzar la voz contra la injusticia, la violencia y la guerra. Aunque pertenecen a tradiciones diferentes, el pensamiento de este maestro coincide plenamente con el de su santidad. Ellos afirman que no podemos cambiar el mundo si no cambiamos nuestra conciencia, nuestra forma de pensar. Esto es algo crucial. Thich Nhat Hanh está convencido de que hemos de avanzar colectivamente para hacer que este siglo sea el siglo de la comunidad, la solidaridad, la fraternidad y la hermandad, un siglo de espiritualidad.
De ello depende nuestra supervivencia. Como muchos de ustedes quizás hayan observado en este nuevo modo de entender el budismo, que está en evolución en la actualidad, encuentra su paralelo en el pensamiento de un gran teólogo católico alemán del siglo XX, Karl Rahner, el cual también proponía una mística de la vida ordinaria, hasta el punto de afirmar que el cristiano del siglo XXI sería místico o no sería cristiano. De igual manera, un pensamiento parecido fue presentado en unas jornadas parecidas a estas que se celebraron en Valencia en 1998. Roger Gaudí, en aquel momento este filósofo francés afirmó que el siglo XX sería espiritual o no sería, y esto lo hacía en referencia al peligro atómico, y apeló a la espiritualidad de todas las religiones para transformar la realidad. Y para terminar, creo que muchos practicantes budistas y de otras religiones podemos estar de acuerdo con el Dalai Lama en su convencimiento de que a pesar de todas las dificultades, considerado como seres chalados que están mirando las nubes en su meditación o algo así, y con ser considerado como algo poco realista, pues que necesitamos transformar nuestro interior como medio para conseguir una paz mundial. Muy bien, pues cierro la mesa de Mesa Costa de la Fundación para el Desarrollo de la Conciencia. Bueno, pues, ¿esto puede enseñar? ¿Ahora? ¿Ahora? No. Voy a ver. No. Es que tampoco, llevo 11 días con Si quieres, coges, Entonces, si quieres, si no... Este parece que se funciona. Ahora sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Pues nada, pues qué decir ya, ¿no? Después de haber escuchado estas dos almas maravillosas. Y bueno, sobre todo, lo primero, dar las gracias, ¿no?, por estar aquí y poder participar en esta jornada, que pienso que son una, como ha dicho mi compañero, son unas jornadas de reflexión en un momento que creo que son necesarias, ¿no? La visión de la mística en el nuevo siglo es casi idéntica, ¿no?, a la mística de hace ya muchísimos siglos, ¿no? Sí, es verdad que el ser humano, como se ha dicho, ha ido evolucionando físicamente y conciencialmente. El ser humano también ha ido evolucionando, ¿no? Se puede decir que, bueno, esa conciencia, pues, o ese nivel de conciencia pasó de un nivel arcaico de hace ya miles y miles de años a un nivel, bueno, pues más mágico, a un nivel místico, y a la actualidad con un nivel de conciencia racional que quizás esté dando paso a un nivel de conciencia místico, como se ha nombrado en esta mesa hoy a Karl Rahner en varias ocasiones. Él lo decía, ¿no?, muy claro: el futuro será místico o no lo será, ¿no? Y bueno, pues, los místicos y los maestros espirituales siempre nos han invitado a conectar con esa interioridad a través del silencio, ¿no? La Madre Teresa de Calcuta decía: en el silencio Dios te habla. Y San Ignacio de Loyola, ya hace más de 500 años, que fue un gran místico y conocía bien los caminos del alma, ¿no?, sabía y presentía que vendría días en el que las personas buscarían respuesta por la vida contemplativa. Y por eso escribió en esos ejercicios espirituales justo y exactamente lo necesario para las personas de aquella época, y dio las suficientes indicaciones para las futuras personas que vendrían después, ¿no? ¿Y esto por qué ocurre, no? Porque podemos hacer unos ejercicios espirituales que hace más de 500 años los hacían exactamente igual que otras personas, que no hemos evolucionado en conciencia según se supone que teníamos que haber evolucionado. ¿Qué es lo que pasa, no? Yo creo que ocurre que tenemos, bueno, los seres humanos todos tenemos anclado profundamente en lo más profundo de nuestro ser
un deseo de felicidad, de paz y de armonía, ¿no? Y eso es precisamente lo que todos buscamos, ¿no? Y es muy difícil, o al menos para mí, por no decir imposible, entender una vida completa si no tenemos conocimiento de lo que somos. Y es en el silencio, ese silencio que tantos místicos a lo largo de tantísimos años nos han invitado, no es algo desconocido para los demás, es algo muy sencillo que, bueno, así dicho parece muy fácil, pero después en la práctica todo nos cuesta un poquito, ¿no? Porque en el momento de sentarnos y de intentar conectar con esa interioridad y esa profundidad de nuestro ser, pues bueno, de alguna manera nos vienen de golpe los pensamientos intrusivos, ¿no? Nos vienen las angustias de qué tenemos que hacer dentro de 2 días, lo que tengo que pagar al final del mes, nos viene la sensación de todas las preocupaciones, las culpas, yo podía haberlo hecho esto mejor, Es decir, son momentos en los que, aunque parece fácil la práctica de la meditación, la oración, llámese como se quiera, que incluso nos llegan a producir estados de incomodidad, ¿no? No sé, vosotros, pero yo cuando intento calmarme, me duele todo, me pica todo, me molesta todo, tengo frío, tengo calor, incluso pues ese juez que todos tenemos dentro nos llama a nuestra puerta y nos dice, pero ¿qué haces ahí perdiendo el tiempo con todo lo que tienes que hacer? Y es verdad que quizá pues, a la práctica sea más complicado de lo que parece, pero la paradoja de todo es que hay que escuchar el silencio, porque el silencio habla. Y para poder escuchar ese silencio está claro que tenemos que calmar esa mente ruidosa, parlante, ansiosa, controladora, que nos está diciendo qué tenemos o no tenemos que hacer, ¿no? Y sobre todo porque nos desconecta de lo que somos realmente, ¿no? Y una de las principales cosas que descubrimos a la hora de meditar, de hacer oración, es precisamente eso, abrir las puertas del autoconocimiento. Romano Guardini decía que nadie puede saber quién es si no se lo dice el silencio. Y conocerse es saber la verdad de lo que somos. Y podemos conocernos pues superficialmente, todos sabemos quiénes somos, nuestra mente nos dice que somos pues, españoles, hijos de, esposas de, o maridos, o madre, trabajo, y podemos conocernos también mucho más en profundidad, es decir, mucho más en identidad. Cuando una persona se conoce por identidad, es cuando esa persona es consciente de lo que es. El error que yo creo que hemos cometido muchísimo a lo largo de todo este tiempo y que los místicos nos invitan a no caer en ese gran error que es el identificarnos, ¿no? Con esa mente, con esa mente que nos dice que somos lo que pensamos, ¿no? Hemos caído en ese racionalismo cartesiano de pensar y luego existir. Es decir, pienso, luego existo. No, señores, soy y por eso pienso, ¿no? Eso es una cosa que me pregunto muchas veces, ¿no? Sobre todo cuando estoy pensando, digo, ¿qué es pensar, no? ¿Qué es pensar? Y pensar es, si os dais cuenta, ir a esos compartimentos estancos que tenemos en nuestra cabeza, que se han ido creando a través de esos condicionamientos que las personas que nos han querido o no, a lo largo de nuestra vida, que han estado presentes en nuestra vida, nos han estado diciendo que tenemos que hacer cuando nos ocurren cosas. Si desde pequeños nos dicen, la muerte es el final, y me toca vivir ese evento, pues seguramente que lo viviré de una manera muy trágica. Si me voy a mi mente a buscarle explicaciones al porqué de la muerte, ¿no? Si un divorcio nos dice que es lo peor que le puede pasar a una pareja, pues seguramente que si nos toca vivir ese proceso, pues lo viviremos de una manera muy dolorosa, ¿no? Porque vivir desde las interpretaciones que nuestra mente hace de las cosas que nos ocurren es vivir desde los juicios y de los prejuicios y no estamos viviendo desde una realidad real, ¿no? Por tanto, creo que es interesante, ¿no? Ser conscientes de que no somos esa mente, que por supuesto no excluyo, porque me parece
no me gusta, no soy excluyente, soy demasiado inclusiva y pienso que esa mente es una herramienta potentísima que sirve para lo que sirve, pero para otras cosas no. Es decir, cuando los problemas son sencillos, la mente no da respuestas rápidas, pero cuando el problema es mucho más profundo y vamos a buscar respuestas en nuestra mente y no las encontramos, porque hay cosas en este mundo que no tienen respuesta desde la mente egoica igual. ¿Qué pasa? Que generamos una serie de sentimientos de rabia, de ira, de frustración, generamos términos dualistas, ¿no? Como justicia, injusticia, esto es bueno, esto es malo, ahora que estamos con la guerra, ¿quiénes son los buenos? El otro día escuchaba, si me dicen quiénes son los buenos, pues me lo voy a creer, pero ¿quiénes son los buenos? Uno u otro. Y no nos damos cuenta que no es cuestión de saber quiénes son los buenos o quiénes son los malos. La mística lo que nos ofrece, lo que nos invita, es a, más que entender lo que nos toca vivir, a comprender lo que la vida nos propone en cada uno de los momentos. Porque es la falta de comprensión lo que nos hace caer en la no aceptación y mirar los eventos desde los ojos del ego. Y desde los ojos del ego, el sufrimiento está servido. Es decir, yo sé que mucha gente me puede decir, pero Nieves, entonces, ¿qué sentido tiene el sufrimiento? No me digas que el sentido del sufrimiento tiene alguna explicación. Simplemente el sufrimiento es crecimiento. Si una persona no es capaz de mirar con los ojos del alma y ver que detrás del sufrimiento hay una oportunidad de crecimiento espiritual, un momento en el que la vida te está brindando la oportunidad de crecer, no desde la mente, sino desde el alma. Y muchas veces las experiencias que nos tocan vivir, pues no las necesitamos desde nuestro ego, pero sí las necesitamos desde el alma. Y no con esto me gusta decir que no haya que hacer cuando pasen cosas nada, ¿no? Hay que hacer mucho desde fuera, todo lo que esté en nuestras manos, en nuestra responsabilidad, pero llega un momento en el que hay que soltar y hay que hacer mucho desde dentro. ¿Y qué significa soltar? El maestro Eckhart, ya en el siglo XIII lo explicaba mucho mejor que yo, decía, para la persona que aprende a soltar, nada puede volver a interponerse en su camino. Porque soltar es bajar al fondo del ser y mirar con los ojos del alma. Eso es soltar. Y conectar con nuestra conciencia, que es un lugar diferente y vamos a recibir otro tipo de información distinta a la mental. Y como ha dicho mi compañera de mesa, no es un privilegio de los místicos, no es un privilegio de las personas que llevan vidas contemplativas. La dimensión espiritual es un derecho natural, antropológico e innato, que todos tenemos y que nos capacita además para comprender lo que somos. Y vivir desde el estado de ignorancia es, y me refiero al estado de ignorancia de saber quiénes somos, es vivir desde el miedo de la mente. Y místicos como Teresa de Ávila, que hablaba de esa loca de la casa, no como la mente imaginativa, útil y creativa, sino precisamente como esa que nos crea esos discursos interminables de pensamientos, ¿no? Que nos agota, estoy agotada mentalmente, esa que muchas veces los budistas creo que le llamáis la mente del mono, estar aquí o allí, ¿no? Y si mi hijo se va de viaje y si tiene un accidente, me ha salido un punto y si es un cáncer, me falta no sé, y si, esa es la mente del mono, esa es la loca de la casa, la que nos está diciendo siempre qué es lo que tenemos, qué no tenemos que hacer, ¿no? Y la mística de este siglo nos dice lo mismo que hace miles de siglos, conecta con tu interior. Y conectar con tu interior es simplemente observar y tomar presencia de lo que somos. ¿Por qué? Porque a veces lo esencial es invisible a los ojos y es inaccesible a los oídos. Si nos remontamos, fijaros, a los profetas de Israel, Isaías, Jeremías, Ezequiel, nos decían, ven pero no oyen,
no miran, pero no escuchan, pero no oyen. Y es verdad que muchas veces las cosas, los eventos, nos llegan como en un lenguaje cifrado que la mente nos bloquea y nos impide descifrar el mensaje. Es decir, nos impide ver, pues, por ejemplo, qué hay detrás del sufrimiento, ¿no? Porque ninguna mente quiere sufrir, ¿no? Y además no estamos educados para sufrir. Yo soy la primera, soy madre, soy abuela, soy hija. Yo no quiero que los míos sufran. Nos han educado a no sufrir. Pero cuando nos ocurren cosas, tenemos que aprender a escuchar, no solo desde ese lugar, desde esa loca de la casa que nos vuelve locos, sino tenemos que aprender a permitir que haya otra voz que nos hable. El ruido de la mente nos desgasta muchísimo. Insisto, ¿cuántas veces habéis dicho estoy mentalmente agotada? Y es verdad, Teresa de Ávila también, y la vuelvo a repetir, ahora hablaba de ese desgastante pensamiento mental que tenemos, le llamaba la tarabilla de los molinos. ¿Sabéis lo que es la tarabilla? Es una pequeña pieza que llevan los molinos, cuya principal función es simplemente sonar para saber que está funcionando el molino, ¿no? Por eso nos pasa muchas veces, ¿no? Y ella no sugería nada más que decía, deja que la loca de la casa hable, pero no le interrumpas, pero tampoco le pongas mucha atención, ¿no? Matthew Ricard, también un maestro budista, que a mí también me encanta, he leído bastante sobre él, hablaba de los pensamientos así, decía, hay que dejarlos pasar como las nubes. Unas veces van más rápido, otras veces van más lento, pero no detenerse en ello. Todas las tradiciones sapienciales nos invitan al autoconocimiento. El único objetivo por el que nacieron las religiones y la filosofía fue para darle respuesta a la eterna pregunta de ¿quién soy yo? Pero el ¿quién soy yo? Es la única pregunta que no tiene respuesta mental ni conceptual. Y tenemos miles de místicos, miles de citas a lo largo de la historia. Si nos metemos en los evangelios apócrifos de Jesucristo de Nazaret, encontramos, en los evangelios de Tomás, encontramos citas de Jesucristo de Nazaret que dice: quien conoce todo, pero no se conoce, no conoce nada. Y Kant también hablaba de ese autoconocimiento como el principio de toda la sabiduría. Yo os invito, para terminar, no a buscar nada, solo a vivir esa experiencia de entrar en el interior, en la profundidad de cada uno de nosotros, y sobre todo a través del silencio, porque decía Krishnamurti, solo una mente en silencio puede ver la verdad, no una mente que se esfuerza por verla. Y cuando logramos aquietar esa mente, solo queda paz. No sé si vosotros lo habéis experimentado alguna vez, aunque sean milésimas de segundo, solo queda paz. Y de golpe y porrazo desaparecen los apegos, desaparecen las necesidades, los miedos. Aunque enseguida conectemos de nuevo con la mente que nos dice, ¿cómo que no necesitas nada? Necesitas muchas cosas. Y ya para terminar, pues, decir eso, lo que decían los místicos, tu yo más profundo es conciencia, es Dios, es alma, es energía. El maestro Eckhart decía, mi fondo y el fondo de Dios es el mismo fondo, por tanto no puede haber dos realidades, tiene que haber una. Si me conozco, conozco a Dios. No quiero decir que todos tengamos que ver esto como os lo he querido transmitir, ni como nos lo han dicho los místicos a lo largo de la historia. Pero como decía Raymond Weinecker, y lo vuelvo a citar, somos gotas que pertenecemos a un mismo mar, pero no existen dos gotas exactamente iguales. Fijaros, somos 8.000 millones de personas en el mundo y no hay dos que sean exactamente igual. Lo bonito es la singularidad que tenemos cada uno. Esa singularidad que nos hace diferentes en el océano de conciencia. Y cuando conectamos con lo que realmente somos, como ha dicho Federico, nos damos cuenta, fijaros, esas 8.000 millones de personas, si fuéramos capaces de conectar con lo que somos realmente, nos daríamos cuenta que nuestra identidad es la misma. Esas 8.000 millones de personas somos diferentes, pero somos la misma identidad. Eso es maravilloso. Termino diciendo que hay cosas que son imposibles entender desde la mente
y que invito a que se indague, se vía, se trascienda aún más allá. Y Hafid, que es un poeta místico que a mí me gusta mucho, si no lo habéis leído, la poesía de Hafid es maravillosa, decía lo mismo, ¿no? Decía, entender el milagro del amor desde la razón es imposible, jamás le encontraréis sentido. Porque cuando comprendemos, abrimos las facultades superiores de la conciencia, aparecen recursos internos como son la comprensión, el perdón, la aceptación, la esperanza, la confianza. Son recursos internos que no pertenecen a la mente, sino que pertenecen a una dimensión mucho más elevada de la mente. Y es cuando realmente podemos empezar a hacer las cosas no por amor, sino porque somos amor, que es lo que realmente somos cada uno de nosotros. Muy bien, pues muchas gracias a los tres. Yo creo que ha sido unas aportaciones muy iluminadoras y ahora disponemos de Dos minutos. un poquito más, para que podamos pues, comentar, compartir algo que yo creo que nos concierne a todos como seres humanos. Es decir, que aquí no es una clase de física en la que uno pregunta cosas que no sabe, sino que se puede compartir, ¿no? Experiencias que uno vive, cosmovisiones que uno tiene, y todo eso pues, es lo que enriquece, ¿no? Nuestro caminar conjunto. Pero en fin, sean preguntas, sean experiencias, comentarios, pues bueno, tenéis ahora la palabra, disponemos de unos 15 minutos largos más o menos para poder comentar. Bien, pues vamos. Bueno, pues yo felicitar a la mesa y a la organización que en este momento, en el siglo XXI, estamos hablando de misticismo. Me ha gustado mucho y yo quería preguntar, en este mundo que vivimos, con tantas voces, con tantas cosas, ¿cómo es posible hacer ese silencio? Quisiera, no sé, porque a mí me gusta trabajar. Entonces me ha despertado mucho, pues yo muchas veces intento, he ido a muchas cosas, pues para ver si puedo conseguir yo ese estatus de reflexión, de meditación y de enajenarme de todos los problemas del mundo. No sé, ¿cómo? Es lo que os pregunto, porque es que a mí es algo que me interroga y he ido a muchas conferencias y cosas de Dalai Lama, de esto, buscando ese silencio. Me cuesta mucho, ¿vale? Muy bien, vamos a hacer otra pregunta más y ahora ya respondes un poquito a todas, Lola. Sí, no, yo me estaba dando cuenta, y es una cosa para tenerla presente para la próxima vez que hagamos Una algo de crítica. esto. No es una crítica, es una observación de que no tenemos aquí, no hemos contado con la mística musulmana. Es decir, tenemos un grupo en Granada muy importante, que es el grupo de Inarabi, que lleva 3 o 4 años trabajando precisamente sobre la mística del Islam, y yo acabo ahora mismo de darme cuenta de que su presencia aquí hubiera estado también muy bien. Mañana intervienen ellos, los musulmanes. No, pero de la mística. No, Estoy hablando de, en realidad son sufis. Sí. No, también puedo hablar. Son sufis directamente, es También decir, veo a la gente de teresiana, Santa Teresa, o sea, Juan de la Cruz, que también de la mística, pero todo no cabe. no, ya, pero lo que, ya lo sé, pero me refería a que hemos intentado hacer como un abanico de posibilidades, y esa observación me parece que sí tenemos recursos porque están aquí y somos un grupo potente, bastante potente. Y luego otra cosa que quiero también un poco comentar con vosotros es que en las exposiciones que hemos escuchado, yo echo de menos el que todas las personas que estáis ahí, todas tenéis una práctica.
tenéis una práctica seguramente de años, ¿no? Entonces hay como unos elementos básicos de esa práctica que tienen que ver también con tu pregunta de cómo llegar a ese silencio, de cómo llegar a esa... que es que existen, por un lado, unas técnicas muy poderosas y muy bien contrastadas a lo largo de siglos de meditadores, y por otro lado, como tres grandes estadios, ¿no? Es decir, tú tienes primero que escuchar, después tienes que meditar y después tienes que contemplar. Es decir, y para poder escuchar, tú tienes que quitar, como decía Nieves y como decían en otras intervenciones, todo ese ruido mental. Tú tienes que llegar a una calma mental, a un estado en el que la mente esté, por un lado, lo suficientemente serena y por otro lado, lo suficientemente fija como para poder seguir un hilo del que sea, de observación o de sencillamente de estabilizar esa mente, ¿no? Entonces, todas esas técnicas se practican, y gracias a esas técnicas es que logramos meditar. Si no existieran esas técnicas no se podría meditar. No se podría, si no existiera esa estabilidad y esa concentración, no se podría meditar. Pero una vez que ya eso lo has hecho muchas veces, entonces viene la segunda parte, que es la de contemplar en la meditación. Entonces esa segunda parte es tan importante como la primera, porque esa es la que hace que lo que es una sola idea se convierta para ti en un principio de vida. Si no hay esa parte, tampoco se puede decir que la meditación tiene todo su efecto, ¿no? Entonces, no sé, creo que esta aportación que yo hago humildemente, ¿no? Creo que es importante, porque corremos el riesgo de irnos por los cerros de Úbeda, de hablar de la mística en general, cuando la mística tiene unos principios muy concretos, ¿no? Yo creo que en todas las meditaciones está la confrontación, como decía Nieves, con tu interior, pero está también la confrontación con lo que tú piensas y lo que tú crees que realmente te ayuda a vivir mejor, te ayuda a mejorar, o que crees que son errores que están ahí para mí o para los demás y que están obstaculizando pues poder desarrollar la compasión, la comprensión y todas estas cosas de las que antes habéis aludido todos, ¿no? No, pues ya está, no me quiero enrollar. Bueno, pues estas dos cosillas, si queréis comentar sobre ellas. Con el tema del ruido que usted comentaba, ¿no? Aceptarlo, porque el ruido forma parte también de la naturaleza de nuestra mente. Los maestros de yoga son unos grandes cultores, de la mente, y siempre nos dicen que ante tanto ruido, cuando todo se mueve, tú para ti. Y esto es perfectamente aplicable a lo que usted preguntaba. Es decir, acéptalo y obsérvalo. Y después podemos poner técnicas, ¿no? El cuerpo quieto, la respiración de una manera, una práctica de asanas, toda esa tecnología a la que aludía también Lola, ¿no? Y que sin duda está dentro de lo que son técnicas de meditación. Pero lo primero que tienes que entender es aceptarlo, y que meditar es pararte y cerrar los ojos y mantener quietud. No entres a valorar qué buena meditación he tenido, qué mala meditación he tenido, que no he podido con... No. Es el proceso, ¿no? Entonces, en ese proceso, pues a lo mejor tiene que haber mucho ruido. Pero también, como decía antes, es importante conocer la naturaleza de nuestra mente. Nuestra mente, por naturaleza, no puede sostener grandes picos, ni de bueno ni de malo. Se habitúa. Y en esa habituación viene la paz, viene la calma, ¿no? También en ese ruido. Por lo tanto, bueno, párate, respira. Sin duda, la práctica de asanas, la práctica de respiración, de pranayamas, es una ayuda inestimable. Nosotros estamos practicando ahora mismo yoga, entendiendo por yoga asana, postura, pues porque nos viene muy bien para estudiar, nos viene muy bien para saber nuestras emociones, para el insomnio que tengo, para el dolor de espalda que tengo, pero original, y está muy bien, es maravilloso que tengamos todos esos recursos, ¿no? Pero originariamente las técnicas de yoga las utilizaron los maestros de yoga, los antiguos rishis, los yogis arcanos, para que el cuerpo y la mente, sobre todo el cuerpo, no fueran un obstáculo para la meditación.
no fuera una tortura el quedarte quietecicos con las piernas cruzadicas, ¿verdad? Y diciendo, y ya no solamente el informe que tengo que hacer, la comida que tengo que preparar, que me deja el encendido y apagar la vela, ¿no? Todo ese tipo de cosas que aparecen, ¿no? Sino que el propio cuerpo no te estuviera dando un golpe de estado. Básicamente es eso. Mis compañeros tienen una pregunta y después continuamos con lo que nos dice. ¿Quieres, Juan, comentar algo? Bueno, quería aportar muchas cosas, pero tenemos poco tiempo. Ese problema que tú comentas, a ese problema cualquier persona se va a enfrentar cuando decida ponerse a meditar. Cuando verdaderamente encuentre motivación, una motivación genuina en tu vida para meditar, eso es lo primero. Porque si no hay una motivación, o sea, un propósito claro de por qué quieres meditar, es mejor que no lo hagas. No todo el mundo tiene que meditar necesariamente. Pero hay que aclarar primero ese propósito. Porque si no, ¿dónde vas? ¿Para qué meditas? Tienes que saber para qué. Luego, otro requisito importante. Para meditar tienes que tener una vida ética. Tú no puedes ponerte a meditar si estás haciendo daño a alguien. Tienes que ser una persona que ha integrado en su vida la no violencia. Porque si estás en guerra con las personas, con tus vecinos, con tu familia, no vas a meditar. Tu mente no te va a dejar. Eso es un requisito imprescindible. Y una vez que has preparado el lugar y has preparado tu mente y has aclarado tu propósito, entonces empiezas a luchar con tu mente. Pero, ojo, digo luchar porque es lo que tenemos. En realidad no tenemos que luchar. En cuanto empezamos a luchar, nos equivocamos. Ya ese proceso está equivocado. ¿Qué ocurre? Nosotros tenemos un dispositivo que es el cerebro. Y tenemos una cosa que no es lo mismo, que es la mente. Y ambos, tanto el cerebro como la mente, vienen desde mucho tiempo programados para trabajar como eso que tú has dicho. Con ese ruido, con esa mente de mono que decía nuestra compañera, que es continuamente bombardeándonos porque continuamente el cerebro está funcionando, no va a dejar de funcionar. La meditación no es poner la mente en blanco, es un error. La meditación es poner la mente en blanco. ¿Por qué? Porque el cerebro, la mente va a estar continuamente funcionando. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Funciona así. Entonces tienes que aceptar que ese es su funcionamiento. Ahora, una vez que has aceptado que eso es así, acéptalo, acepta el ruido, todo lo que viene y empiezas a poner poco a poco distancia. Pero claro, evidentemente eso, una vez que tu mente y tu cerebro y tu ser está acostumbrado a eso, se ha familiarizado con eso, con tanto tiempo que lleva así, es como descompones esa situación. Tienes que practicar lo contrario. Y entonces tienes que familiarizar. De hecho, los tibetanos, el nombre que le han puesto a la meditación, el nombre que tienen para hablar de meditación, es ese, familiarización. Te tienes que familiarizar con un nuevo estado mental. La calma mental. No, yo solo comentar muy breve que hay que tener muy claro que la meditación nunca nos va a dar la paz interior. Es decir, si nosotros tenemos antes de empezar una meditación una expectativa, es decir, yo si medito voy a encontrar paz. No, es que la paz o la tiene o no la tiene. Es decir, a través de la meditación sí que es verdad que podemos lograr conseguir tener paz interior. Es decir, tenemos que verla como un medio, nunca como un fin. Y bueno, el hecho de no tener ninguna expectativa, es decir, no espero nada porque todo lo que sean expectativas van a ser mental, es simplemente, yo digo que ese silencio que tú hablabas, que no eres capaz de conseguirlo, es simplemente cerrar los ojos, lo que percibimos justo cuando cerramos los ojos y no hacemos nada. No hacemos absolutamente nada. Sí que es verdad, como decía Teresa de Ávila, deja hablar a la loca de la casa sin interrumpirla, pero no te detengas.
Deja pasar los pensamientos. Muy bien. ¿Más preguntas? Adelina, ¿querías tú comentar algo? Muy bien, pues cerramos entonces aquí la sesión. Muchas gracias. Mañana continuamos.